Hola, gracias por estar con vosotros compartiendo una reflexión sobre Carlos de Foucault y la Eucaristía. La vamos a hacer en dos partes. En la primera vamos a ver cómo entender la adoración eucarística. Y en la segunda citaremos 6 textos de Carlos de Foucault sobre la Eucaristía. ¿Cómo entender la adoración eucarística? Se puede entender de dos modos. La primera es cuando Carlos de Foucault está en la ermita de Beniavés a los pies del Santísimo, dice así, que la adoración, el acto de amor y de alabanza estén presentes en todas nuestras oraciones desde el principio, porque la actitud de respeto y de amor es lo primero que ha de nacer en nosotros cuando nos acercamos a Dios. Se trata, pues, de una actitud religiosa de humildad ante el misterio. Esta humildad es fuente de la admiración, el respeto, la tolerancia y el amor. Segundo aspecto que se puede abordar es el que hace René Guaillon en El corazón de las masas cuando dice: la adoración tiene que ocupar para nosotros el primer lugar. Es muy importante que nuestras semanas estén jalonadas por momentos de oración más intensa. Si es posible, dispondremos de un tiempo para la adoración nocturna. Aquí se está apuntando a una actividad en el orden del ser, en el sentido de la propia afirmación de Carlos de Foucault cuando decía: se hace más bien a las personas por lo que uno es que por lo que uno hace. No obstante, un sentido no excluye al otro. Cuando somos pobres y humildes, tenemos la mirada limpia e inocente de un niño y somos capaces de trabajar y esperar en un mundo más humano, los ojos del corazón, como el regalo más importante de la vida, se nos iluminan y somos entonces capaces de entrar por pura misericordia en el misterio de Dios, que es amor entrañable. Adorar es esto, callarse de todo lo que no es Dios, hacer silencio, dejarse penetrar por el misterio. Esto significa, en cierta manera, morir para volver a la vida, con mirada renovada. La adoración eucarística es un paso de muerte a vida donde se renuevan las cosas, donde se escucha la palabra y se recibe la fuerza para testimoniarla. Se trata de escuchar en el silencio la voz de Dios, palabra creadora y comprometedora que genera liberación en el entorno donde se vive. Adoración y profetismo son parte de la misma realidad. El adorador, el que escucha y capta el mensaje liberador, es un profeta que habla en nombre de Dios e ilumina la realidad, testificando su palabra con el testimonio de su vida, llegando incluso hasta el martirio si fuera necesario. Por esto no puede haber auténtica adoración sin testimonio, ni auténtico testimonio sin adoración. Decimos que la adoración es la mayor actividad que el ser humano puede realizar en dos sentidos.
Por un lado, tal experiencia comporta por parte del ser humano una predisposición que no siempre es fácil de realizar. Por eso es una actividad difícil. Y por otro, una vez en el misterio de amor, el adorador se une con los demás desde el interior de ellos mismos, tanto con los que están en esta orilla como en la otra, y puede operar sobre ellos y por todas las fuentes de su vida mediante la comunión de los santos y la plegaria de intercesión. En ese sentido, es la actividad mejor y más importante que podamos realizar. Dios se nos manifiesta como el propio centro de nuestro yo más íntimo, cuando irrumpe sobre nosotros la conciencia de que Él está presente, desaparece nuestro yo en Él y pasamos místicamente a través del mar rojo de la separación a la unión, donde encontramos nuestras verdaderas identidades en Él. Para encontrar a Dios en las profundidades de nuestro ser, debemos comenzar por volver a nosotros mismos, pararnos, situarnos, relajarnos, salir de tanta dispersión. Así se puede decir que desde un punto de vista meramente antropológico, hacer silencio es ya un bien para toda la persona. Suele ocurrir que cuando una persona se abre y deja entrar el Espíritu de Dios en la adoración, se sienta enteramente cambiado desde dentro. Nuestro espíritu sufre una conversión que reorienta todo nuestro ser. El Espíritu Divino cura nuestra ceguera espiritual y abre nuestros ojos a las cosas de Dios para poder actuar con la fructífera libertad de los hijos de Dios. En la adoración, más allá de lo que se ve y toca, se alcanza la comunión con la libertad que es la fuente de toda existencia. Esa realidad, esa libertad, no es un concepto, no es una cosa, no es un objeto, ni aún objeto de conocimiento. Es el Dios vivo, el Santo, aquel a quien nos atrevemos a dar un nombre solo porque Él nos ha revelado un nombre, pero que está más allá de todos los nombres por estar más allá de todo ser, más allá de todo conocimiento, más allá de todo amor. Él es el infinitamente otro, el trascendente, de quien no tenemos ni podemos tener ninguna idea unívoca. Está tan por encima del ser que en algún sentido sería más verdadero decir de Él que no es que decir que es. Sin embargo, el mejor modo que tenemos de nombrar al que es la plenitud de la vida es diciendo que Él es, en el sentido del ser que no cesa de actuar liberando, y Él reside en el mismo corazón de nuestro propio ser. La pura cumbre de nuestra realidad es el umbral de su santuario y está más cerca de nosotros que de nosotros mismos. En la adoración nace la contemplación, que es esa sabiduría que hace del hombre el amigo de Dios. La contemplación es un saboreo anticipado de la definitiva victoria de la vida sobre la muerte. Esto ocurre cuando nuestro amor a Dios estalla en la llama, oscura pero luminosa, de la visión interior, siendo capaces, al menos por un instante, de experimentar algo de la victoria. Pues en tales momentos, vida, realidad y Dios dejan de ser conceptos en que pensamos y se convierten en realidades en que participamos conscientemente. Por eso se puede decir que el ser humano se parece a Dios al ser un contemplativo. Esto significa que la persona no es solo y de modo preeminente un pensador, sino un vidente, un profeta que mira en lo profundo de Dios y da expresión a lo que ve. Es una persona de oración, un ser humano de espíritu.
Cualquiera que ama la soledad en compañía del ser amado. Quien ama al Creador persevera en la dulce y exigente intimidad con Él. El contemplativo no es un pasivo, por eso decimos que la adoración es la mayor actividad. Es un buscador de Dios desde lo más profundo y se es útil al prójimo obedeciendo fielmente la voluntad de Dios allí donde Él nos quiere. En la adoración se purifica el interés. La adoración es una oración pura, que no deshumaniza. Más que subir al cielo, es un profundo bajar al vientre de la tierra, donde están las raíces del ser, que son la vida, la misericordia y la esperanza. Adorar es anticipar lo que debe ser un día el estado de vida de la familia humana, el destino de todo ser humano. Quien tiene un poquito de esta oración puede hacer cosas inmensas por los hombres sus hermanos, permaneciendo atento a la oscura presencia de Dios y cumpliendo su voluntad. La adoración nos va haciendo realmente mejores, más pacíficos, más unificados interiormente. El amor de Dios va poniendo orden en nuestro interior suavemente, sin represión ni violencia. El contacto con el fuego del amor opera en nosotros una purificación. No se puede contemplar a Dios sin morir a nuestro egoísmo. Dios quiere revelar sus más puros secretos a quien esté preparado para recibirlo. El mayor de los secretos de Dios es Él mismo y se comunica con cada uno de nosotros de una manera propia, intransferible e incomunicable. Por eso debo desearlo en silencio, dejando atrás las demás cosas. Y cuando Dios nos toca, no se desea nada más, no hace falta nada más. Uno se siente como si por fin hubiera nacido plenamente en las profundidades del amor, desde donde se puede hacer el mayor bien a los demás. ¿No es pues la adoración la actividad más importante y por otro lado la actividad más difícil, contando tan solo con nuestras propias fuerzas? Si no fuera que el Espíritu de Dios nos conduce al desierto, el silencio, para hablarnos al corazón y transformarnos en sus profetas y testigos, llevando la liberación a nuestros hermanos en una entrega martirial definitiva? La espiritualidad de San Carlos de Foucault otorga gran importancia a la Eucaristía. Para Foucault, Jesús en los Evangelios y Jesús en la vida oculta de Jesús en los Evangelios y Jesús en la Eucaristía están los dos polos alrededor de los cuales giró su vida. Para él, la vida oculta de Jesús y Jesús oculto en la Eucaristía compartían la misma lógica, y por esto incluyó la adoración eucarística en los estatutos del directorio de los hermanos y hermanas del Sagrado Corazón de Jesús como su obra característica especial. Diariamente y a lo largo de su vida, Carlos dedicó horas a la adoración eucarística y priorizó esta forma de oración a cualquier otra actividad. Quiso llevar la Eucaristía a los lugares en los que ella estaba menos presente, concretamente en el Sáhara. En la soledad del desierto, al escribir a María de Bondy, su prima, al referirse a la Eucaristía le dice que está con su mejor amigo y que con ella no falta nada. Carlos de Foucault desarrolló una concepción novedosa de la Eucaristía que incluía un matiz teológico de cierta originalidad. Él creía que la Eucaristía irradiaba, llenaba de gracia y permitía, por su sola presencia, no solo la santificación de las personas que comulgaban, sino además de aquellos que vivían cerca. Foucault vivió intensamente la presencia eucarística en la que sobresalía para él lo que llamaba la irradiación eucarística del pan sagrado. De hecho, practicó la adoración eucarística hasta el día de su muerte. Cuando se encontró su cuerpo asesinado
se encontró como el grano de trigo caído en la tierra, el viril con el Santísimo Sacramento que el hermano Carlos adoraba cada día durante largas horas. Llegados aquí, vamos a citar 6 textos de Carlos de Foucault. Primero, el 23 de enero de 1897, el padre general de la Trapa ratifica la vocación de Nazaret de Carlos de Foucault y el 24 de febrero llega a Jaffa, hoy un barrio de Tel Aviv, y posteriormente se convierte en un mandadero de las Clarisas de Nazaret. Y del 5 al 15 de noviembre hace un retiro, y de ahí la siguiente frase en relación a la Eucaristía. Vos estáis ahí, mi Señor Jesús, en la Sagrada Eucaristía. Vos estáis ahí, a 1 metro de mí, en el sagrario. Vuestro cuerpo, vuestra alma, vuestra humanidad, todo vuestro ser está ahí, con su doble naturaleza. Qué cerca estáis, Dios mío. Segundo texto. Carlos de Foucault escribe entre 1897 y 1900 unos cuadernos personales que póstumamente se editaron como las Meditaciones sobre los Santos Evangelios, durante su estancia en Nazaret, donde llevaba una vida oculta de silencio, trabajo manual y oración inspirado en Jesús de Nazaret. Es allí donde, con un estilo sencillo, repetitivo, contemplativo, escribe: Puesto que vos estáis siempre con nosotros en la Sagrada Eucaristía, estemos nosotros siempre con ella. Hagámosle compañía al pie del sagrario, que por nuestra culpa no perdamos ni un solo momento de los que pasamos ante ella. Dios está allí. ¿Qué podríamos ir a buscar a otra parte? El bienamado, nuestro todo, está ahí, nos invita a hacerle compañía. ¿Cómo no acudir a prisa? ¿Cómo pasar en otra parte uno solo de los momentos que nos permite pasar a sus pies? Todo el resto, imágenes, reliquias, peregrinaciones, libros, es muy venerable, y Dios facilita a determinadas almas que se sirvan de todo ello, en determinada medida, como medios excelentes para ir a Él, para aprender de Él, para conocerle y amarle mejor. Pero son solamente criaturas muertas. Sirvámonos de ellas para ir a Jesús, obedeciendo cuando Jesús nos lo ordene, cuando lo quiera de nosotros, cuando nos dé a conocer qué es su voluntad. Pero cuando no nos hace ver que Él lo quiere, cuando depende de nosotros acudir ante la Sagrada Eucaristía, no vayamos nunca a otra parte. La Sagrada Eucaristía es Jesús, todo Jesús. Todo el resto no es sino criatura muerta. En la Sagrada Eucaristía vos estáis todo entero, totalmente vivo, mi bien amado Jesús, tan plenamente como estabais en casa de la Sagrada Familia de Nazaret, en casa de Magdalena de Betania, como estabais en medio de vuestros apóstoles. Igualmente estáis aquí, mi bien amado, mi todo. Oh, no estemos jamás fuera de la presencia de la Sagrada Eucaristía, ni uno solo de los instantes que Jesús nos permite estar junto a ella. Amén. Tercer texto. El 9 de junio de 1901, Carlos de Foucault fue ordenado sacerdote de la diócesis de Viviers, Francia, y a finales de este mismo año llegó a Beniavés, desierto argelino, donde inició la primera fraternidad, donde concretiza su corazón de hermano universal. En su retiro de 1902 afirma: esforzarme de todo corazón por adorar lo más posible y lo más perfectamente posible al Santísimo Sacramento, por ser bueno con todos, por rezar y hacer penitencia por todos, por dar buen ejemplo de manera que viéndome se vea una fiel imagen de Jesús, en fin, por santificarme lo más posible. Cuarto texto.
Meditando el Evangelio en Beniavés, el 20 de abril de 1905, exclama: Corazón Sagrado de Jesús, gracias por el don eterno de la Sagrada Eucaristía. Gracias por estar de esta manera siempre con nosotros, siempre bajo nuestro techo, siempre ante nuestros ojos, cada día en nosotros. Gracias por daros, entregaros, abandonaros así todo entero a nosotros. El quinto texto, en el artículo 18 del directorio que escribe para quien quiera seguir en su carisma, dice: una sola misa glorifica más a Dios que el martirio de todos los hombres unido a las alabanzas de todos los ángeles y santos. Que los hermanos sacerdotes que, como María y José, tienen a Jesús ante todos los días entre sus manos, que como Santa Magdalena tiene la mejor parte y puede sin cesar mantenerse a los pies de Jesús, sean la sal de la tierra, que hagan brillar sus buenas obras ante los hombres, para que éstos glorifiquen a Dios, que mueran a todo lo que no es Jesús, puesto que el grano de trigo que no muere queda solo, pero el que muere trae mucho fruto. Recuerden que se hace bien a los otros en la medida de que hay en uno del espíritu interior y de la virtud. El agua fluye por los canales en la medida de su abundancia en el depósito. Finalmente, el texto sexto, en una carta enviada a su amigo y continuador de su obra Luis Massignon, desde Tamarracet, el 1 de agosto de 1916, año de su muerte, le dice: creo que no hay una frase del Evangelio que me haya causado una impresión más profunda y haya transformado más mi vida que esta. Todo lo que hagáis a uno de estos pequeños, a mí me lo hacéis. Si pensamos que son palabras de la verdad increada, la de la boca que ha dicho: esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, ¿con qué fuerza somos empujados a buscar y amar a Jesús en esos pequeños, esos pecadores, esos pobres, aportando todos los medios materiales para aliviar sus miserias temporales? Muchas gracias y bendiciones para todos.